Hermanitos, buenas noches. Tengo un gran gozo de estar hoy con ustedes, un gran gozo en esta noche, porque esta es noche de viernes y en los viernes nos juntamos, convivimos, tenemos un convivio, aunque hoy es un convivio a la lejanía, pero hay convivio. Es un ofrecer el corazón, saludarnos, estar reunidos, escuchar de la palabra, escuchar oraciones. Es una cosa bonita, es una participación espiritual y eso siempre es una cuestión que reconforta el corazón. Señor, queremos poner hoy esta palabra que viene, pedirte que nos edifique, Dios, que traiga algo al corazón, que nos abunde de ti. Y Señor, queremos también poner a los hermanos que están en necesidad, a los hermanos que tienen algo de desaliento por la situación, Dios, a los hermanos que padecen dificultades, sea de salud, económicas, sean sus trabajos, Padre. Sabemos que son tiempos un poco complicados, pero también son tiempos donde puede haber una riqueza espiritual en nuestros corazones, una introspección para poder meditar, Señor, y ver que necesitamos cambiar, que necesitamos abrir el corazón a la fe. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sí, es una época muy importante, va a ser una época muy importante para nuestras vidas, pero es una época donde hay riqueza del Espíritu, especialmente en esta palabra que ha venido a nuestros corazones, donde vemos que hay un mejor acercamiento en la fe, hay un mejor convivir con el Señor. Y eso es de verdad muy importante, ¿sí? Mira, hoy quiero tocar un tema que creo que se toca poco en la congregación. En las congregaciones en general se toca poco, ¿sí? Y para ir entonándonos muy bien, vamos a leer 3 versículos iniciales del Evangelio de Juan, los 3 primeros versículos, para que establezcamos una cuestión que sabemos, pero que debe de venir esta noche a nuestro corazón. En un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en un principio ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta parte la conocemos bien todos, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Esto varias veces lo hemos escuchado, varias veces nos lo han explicado. Es un momento en que la palabra nos hace ver que en el principio, antes de los tiempos, antes de todo, estaba el Padre, Dios Padre, con Dios unigénito, cara a cara, en comunión. Estaban en una perfecta unidad. No que se haya descompuesto esa unidad, pero en ese momento solo el Padre ante el unigénito por acción del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Mira, tradicionalmente ha ocurrido una idea que nos hace ver como que Dios se equivocó o que Dios tuvo que inventar alguna solución ante lo que ocurrió con el hombre.
¿sí? Lo que ocurrió en lo que la palabra nos relata en Génesis 3. Génesis 3 es un tema que es complicado, que apenas balbuceamos, que tratamos de entender. O sea, esta separación que ocurrió entre el hombre y Dios, ¿sí? Es una separación que nosotros creo que aún no podemos entenderla a plenitud, ¿sí? Si damos, si entendemos algo, ¿sí? Vemos que el hombre se voltea su rostro de Dios, ¿sí? O sea, le da la espalda, digamos, ¿sí? Ya no quiso depender de Dios, sino solamente depender de sí mismo. Se en sí misma voltea solamente a ver su corazón y no le interesa ver el corazón de Dios o ver el corazón de Dios de una forma equívoca, ¿sí? Pero ese es un tema que es muy complicado, muy amplio y de una gran profundidad. Y vamos balbuceando, ¿no? Durante años hemos venido balbuceando esto y seguiremos balbuceando durante un tiempo más esto, ¿sí? Ahora, no es este el tema de la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy va dirigida hacia que no hay, digamos, esa equivocación, a que no hay un plan emergente que tuvo que hacer el Señor, sino que lo que hoy tenemos delante de nuestro corazón, lo que hoy tenemos puesto en nuestra vida, lo que hemos recibido de parte de Dios en nuestra vida, es a lo que me estoy refiriendo, a esta fe que hemos recibido, a este don del Espíritu Santo, a esta comunión con Dios que hoy gozamos y vivimos. Eso está desde el principio, ¿sí? No es una cosa que se haya escapado del Señor. A ver, vamos a tratar de adentrarnos en este misterio, ¿sí? Mira, vamos a tomar un versículo que es importante. Traigo Apocalipsis 13:8, pero tengo otros versículos muy parecidos a Apocalipsis 13:8, pero antes quiero señalar algo. Mira, Juan capítulo 3 versículo 16 nos señala, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nada más vamos a leer esta parte y vamos a tomar también de Génesis, de Juan 3:17. No envió Dios al Hijo a juzgar al mundo. No viene el verbo de Dios a juzgar al mundo. Viene a salvarle, ¿sí? ¿Por qué viene a salvarle? Porque desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de la existencia de los tiempos, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿sí? Lo que quiero señalar es que el hecho de salvación que los hombres hemos recibido por la cruz, por la muerte en cruz del Señor Jesucristo, es un hecho no
que fue sacado, digamos, como una solución emergente, sino que hay un antecedente desde el principio de los tiempos, desde antes que existiesen los tiempos, en los que el Señor ha planeado hacer lo que ha hecho y dar esta salvación que hoy tenemos. Mira, en Hebreos 1, versículo 2, en el versículo 1 nos dice que Dios ha hablado de muchas formas a los hombres y que los hombres hemos puesto oídos sordos, ¿sí? Y en Hebreos capítulo 1, versículo 2, continúa diciendo, al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual, por medio del Señor Jesucristo, hizo el universo. A ver, el verbo que vino, ese verbo que encarnó, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria resplandecer, ¿sí? Que ofreció su vida para salvación nuestra, que ofreció su vida para que tú, mi hermano, para que yo, para que todos los hombres podamos vivir a Dios, vivir con Dios, vivir la realidad de Dios y vivir una vida espiritual en este tiempo presente, en nuestros días, ¿no? En tu tiempo, en mi tiempo, en el tiempo que nos han precedido los hermanos, por ejemplo, Pablo, Pedro, ¿sí? Los que nos precedieron en la fe en el siglo IV, en el siglo VIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, y hoy los que estamos en la fe, ¿sí? Estos todos podemos experimentar la vivencia de Dios en nosotros y con nosotros, gracias al suceso salvador que este verbo que encarnó, que este Señor Jesús realizó en su sacrificio en la cruz, ¿sí? Eso nos permite, nos ha adentrado a la vida de fe, y ya el hermano Luis nos dio unas varias enseñanzas sobre que la fe en Jesucristo es lo que produce la salvación, no una acción de nuestras obras, sino la fe en Jesucristo, ¿sí? Pero también esta fe en Jesucristo, como lo vimos ahorita en Hebreos capítulo 1, versículo 2, el Señor determinó hablarnos por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, de todas las cosas, y por medio de Él es que Dios hizo la creación, Dios hizo el universo. Esto también nos lo dice Efesios, ¿sí? Que Él es el sustentador de todas las cosas y que todo lo que ha sido hecho por Él, y si no hubiese sido hecho por Él, no existiese nada de lo que ha sido hecho. Bueno, hablamos de esta comunión de amor que en el principio tiene el Señor antes de la fundación de los tiempos, tiene el Señor ante el unigénito, ante el Dios unigénito, ante su Hijo, pues ante el Verbo, ¿sí?
tiene una comunión de amor en el Espíritu Santo, el Padre con el Hijo. Esta acción de amor, porque Dios es amor, como nos lo ha enseñado el hermano Pablo, Dios es amor y lo que puede dar Dios es amor. Un día podremos hablar más sobre este tema del amor, que en algunas enseñanzas pasadas yo les he señalado que el amor vence la muerte. Bueno, pero ahorita quiero señalar este amor que desde antes de la fundación de los tiempos está entre el Padre y el unigénito Dios, entre el Padre y el Hijo por acción del Espíritu Santo. Este amor es dado a los hombres, es mostrado a los hombres, y esto nos lo explica el hermano Juan también en un versículo súper conocido. Hoy vamos a tratar unos versículos muy conocidos que nos van a abrir, nos van a preparar el corazón hacia un tema bonito, que es que tú, hermano, que yo y que cada hombre, que todos los hombres, hemos estado en el plan de Dios, en el corazón de Dios, desde siempre. Y lo que fue hecho para que tú vivas y para que recibas el favor de Dios. A ver, Juan en el capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el 17, estoy agarrando lo muy sustancial. Y el 17 nos dice en el capítulo 3, versículo 17 nos dice, no envió Dios al Hijo a juzgar. Dios manda al Hijo a salvar. Y el Señor Jesús más adelante nos dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pues aquí el Señor Jesús nos está hablando, como nos lo habla en el Evangelio de Mateo, ¿no? Como nos lo habla en Marcos, ¿sí? Nos señala que es necesario que Él padezca, ¿no? Es necesario que Él tome todo el pecado y limpie al hombre del error, que Él haga la reconciliación que está desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación de los tiempos. Este es el mensaje de hoy. La salvación está desde antes de la fundación de los tiempos, porque desde antes de la fundación de los tiempos, en el corazón de Dios está en el que tú, amado, tú participes del don de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que tú participes de la salvación de Dios, está desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de la existencia de los tiempos. Por eso señalaba yo al principio que Génesis 3 es un tema, es un misterio, es una verdad de Dios que nosotros apenas balbuceamos y pasará bastante tiempo antes que podamos entenderlo, porque hoy somos hijos de Dios, ¿sí? Pero aún no se muestra en nosotros la plenitud que hemos de alcanzar y que hoy estamos buscando, que la palabra que viene a nosotros ha venido a sembrar una semilla de confianza
para que el amor abunde en nuestros corazones, porque el amor echa fuera el temor. El temor es lo que no permite al hombre acercarse a Dios, porque el hombre trae un concepto de culpa que le implica salvarse a sí mismo. Esta culpa que equivocadamente sentimos no nos permite abrazar la gran salvación que nos ha dado el Señor, y por eso me dio mucho gusto cuando Luis nos estuvo enseñando que dejemos nuestras obras, ¿sí?, nuestros actuales afanes por ser puros y limpios y salvos y santos, ¿no?, y que nos aboquemos a la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como dice el Señor Jesús, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Por eso pongo mi vida por las ovejas. Porque eso, antes de la fundación del mundo, vamos a decirlo así, ya estaba platicado entre el Padre y el Hijo en la presencia del Espíritu Santo. Y habíamos señalado que este Dios que es amor, y que lo único que puede dar es amor, y lo único que puede hacer para ti es amarte, y que mandó a su Hijo no a condenar al mundo, sino a amar al mundo. Mira, Juan 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os amo. El mandamiento es que yo te ame, mi hermano, y que tú me ames a mí. Que yo ame a mi vecino, que tú ames a tu vecino, que tú ames a los hombres y que yo ame a los hombres. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él nos ha amado porque conoce al Padre, porque viene del Padre, porque es del Padre. El Padre es amor y lo que Él es amor. Y la obra que ha venido a hacer es una obra salvadora por amor. Bueno, el versículo 13 de Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El 14 es la corona de esto. Ustedes son mis amigos. Vosotros sois mis amigos. A ver, vamos a agarrarlo juntos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Eso dice el Señor Jesús. Tú eres mi amigo y yo, Jesús, el Verbo encarnado, el unigénito de Dios, yo pongo mi vida por ti. Eso es importante, ¿sí? Y hay que recordar que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, ¿sí? Cuando está el Señor Jesús, ¿sí?, ya digamos señalando que Él ha hecho la obra que el Padre quería, la obra que el Padre encargó al Hijo fue que mostrase a los hombres el rostro del Padre.
Y el Señor Jesús nos dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son, uno y la misma cosa. En la medida que nosotros participamos del amor, nos vamos haciendo uno y la misma cosa entre nosotros y uno y la misma cosa con el Señor. Bueno, cuando está el Señor Jesús en esta oración de Juan 17, donde está señalando que tiene la cuestión cumplida, ¿sí? Dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado de ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. A ver, tomo este versículo que me parece muy importante. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado de ti. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado de ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Esto es importante porque en la segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, mira cómo dice, Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él, porque no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque tal ha sido su designio salvador. Es un don que nos concedió por medio de Cristo Jesús antes incluso que el tiempo existiese. A ver, toda la salvación de Dios, todo el plan de Dios, todo el que Dios quiere que tú estés con Él, participando de su vida, es algo que Dios ha tenido en el corazón desde antes que el mundo existiese. ¿Sí? Todo hombre está en el corazón de Dios. Todo hombre está ante un corazón anhelante de Dios. Dios quiere amarte. El que ama no busca lo suyo. Dios no busca lo de él. Dios busca darte a ti lo que Él tiene. Y esto lo tiene en el corazón desde antes de la fundación del mundo. Hizo al mundo para que el hombre esté en él y estando el hombre en el mundo, reciba el amor de Dios, reciba el beneficio de Dios. Como nos dice Timoteo, es un don que nos concedió por medio de Cristo Jesús antes incluso que el tiempo existente. Por eso tomé el versículo de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Donde nos dice que mandó, ya habiéndose cumplido el tiempo, un tiempo, amado, un tiempo que Dios tuvo en su corazón. Cuando encarnó el Verbo, no encarnó porque más pecado o menos pecado, o para que no pecaran más, o para que fue el tiempo cumplido en el corazón de Dios. No había nada que perturbara el tiempo que él había considerado que era el tiempo para que los hombres pudieran empezar a adentrarse a buscar la plenitud de vida en él.
El tiempo antiguo fue un tiempo de preparación donde el hombre trató, se esforzó, luchó por ser él el bueno, y el bueno es Dios. Vino Dios, el Dios bueno vino y nos tomó. Dio su vida por sus amigos, ¿no? Ese día en que se cumplió la voluntad de Dios en la cruz, ese día somos amigos de Dios. Y tu vida es una vida de un amigo de Dios. Esto es importantísimo que lo llevemos al corazón, amados, ¿sí? Dios no te quiere castigar. Dios quiere darte una plenitud de vida. Dios quiere que tú tomes todo lo que es de Él. Porque, mira, Romanos 8:29 es un versículo que muchos quieren presumir y se lo quieren colgar así como una medalla. Es decir, yo soy el predestinado, ¿no? Predestinados son todos los hombres. Predestinado es que Dios, que el Verbo creó todo lo que hay y si no lo hubiese creado, nada de lo que hay existiera. Bueno, eso es lo que hizo el Verbo. Lo hizo para que estemos en lo que Él hizo. ¿Sí? Dice, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a ti, amado, a los hombres, Dios los conoció desde antes. También los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Esto es sumamente importante. Tú estás llamado a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú eres hermano de Dios. El hombre ha sido predestinado a ser hermano de Dios. Señor, queremos darte gracias, agradecerte por esta palabra. Queremos ponerla, Señor, y que bendigas tú nuestros corazones. Damos gracias.